Apreciados estudiantes, es un gusto volver a encontrarnos en este espacio educativo en donde el día de hoy vamos a estar hablando acerca del autocontrol. Para poder conocer el concepto de autocontrol debemos de conocer primeramente qué es la voluntad. Y a lo que llamamos voluntad es a la facultad que tiene la mente para adquirir acciones del día a día. O sea, a través de la voluntad nosotros vamos desarrollando ciertas actividades día a día. O sea, la mente es la encargada de emitir la señal para que podamos realizar determinadas acciones. Se forma mediante un proceso psicológico que tiene lugar en un estado mental consciente. O sea, la persona es consciente de este proceso y gozando la plena libertad de acción. O sea, gracias a la voluntad nosotros podemos estar conscientes de la acción que estamos realizando. Y esa acción lo realizamos de manera libre, de manera voluntaria. No existen fuerzas que obliguen a una determinada acción. O sea, cuando hablamos de que la persona hace las cosas por voluntad propia, es porque está haciendo porque quiere, no porque otra persona o alguna presión esté recibiendo. Porque el que se genera una respuesta de acción y omisión ante un estímulo interno o externo. Recordemos que la motivación surge gracias a un estímulo, puede ser interno o externo. Entonces, ¿qué es el autocontrol? Podemos decir que con el autocontrol podemos controlar nosotros los aspectos importantes de nuestras vidas diarias, como por ejemplo la atención, los pensamientos, las emociones, los deseos y las acciones. Todos los días tomamos decisiones para resistir impulsos que nos detengan. O sea, nosotros decidimos cómo vamos a trabajar con la atención o con los pensamientos. Y cuando hablamos de autocontrol, nosotros mismos somos los que nos encargamos de dirigir ciertas acciones. Por ejemplo, a las emociones. Cuando nosotros somos capaces de controlar nuestras emociones, recordemos que la palabra controlar no es igual a la palabra omitir. La palabra omitir es no hacerle caso, es darle un paso al costado, es hacerlo nulo, digamos. Sin embargo, el autocontrol, lo que nosotros hacemos es controlar esas emociones negativas que nos dañan, esas emociones que nos afectan, esas emociones que podría afectar a una tercera persona. Entonces nosotros somos capaces de controlar esos aspectos en nuestra vida diaria, porque recordemos que tanto la atención, el pensamiento, las emociones, los deseos y las acciones varían todos los días dependiendo del lugar, dependiendo del momento, dependiendo del estímulo que podamos tener. Es la capacidad que presenta una persona para regular su propia conducta, pensamientos y sentimientos. Podemos hablar que en la formación y el control de la voluntad intervienen complejos mecanismos, existen complejos mecanismos. Puede ser de carácter psicológico y puede ser de carácter fisiológico. La voluntad precisa de un estado mental de autoconciencia. Esto es un estado mental en el que la persona tiene conciencia de sí mismo y que en ella sabe quién es, qué está pensando, qué quiere hacer. La persona es consciente de todo aquello que está queriendo realizar. Cuando yo estoy pensando en algo, ¿verdad? Yo soy consciente de lo que estoy pensando. Entonces a eso le estamos llamando lo que sería el carácter psicológico. Sin embargo, de carácter fisiológico, la voluntad es un fenómeno mental
que surge como resultado de un conjunto de procesos biológicos. Por lo tanto, es innegable la influencia de la estructura orgánica cerebral y su funcionamiento. No obstante, la voluntad está determinada por los no está determinada, por los genes ni por los procesos biológicos. Depende más bien de otros fenómenos mentales como la percepción, interpretación, emocionabilidad, actitud y motivación. O sea, también tenemos el carácter fisiológico, lo que es la biología, lo que es el cuerpo. Una reacción, o sea, hay un estímulo y hay una reacción. Nuestro cuerpo mismo es el encargado de reaccionar. Entonces a eso le llamamos de carácter fisiológico, pero tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo reacciona mediante la orden, ¿verdad?, que le esté dando nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es el encargado de ordenar, de medir, de dar esa señal. Porque muchas veces no tenemos fuerza de voluntad o autocontrol. Vamos a mencionar tres. La falta de convicción, o sea, no estamos seguros, no estamos convencidos de aquello que queremos lograr, por eso generalmente desertamos o dejamos de lado por el camino cierta acción. Entonces no estamos convencidos, ¿verdad? Vamos a decir, quiero estudiar, qué sé yo, una carrera, entonces yo me voy, pero luego pasa un tiempo, estoy cansada, el trabajo es muy agotador o está la familia, entonces llega un momento dado en que yo decido desertar. Entonces, ¿qué es lo que no tengo? Esa fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque yo no estoy convencida de lo que yo decidí estudiar. Capaz haya sido por una circunstancia, movido por influencias de otras personas, entonces no estamos seguros de lo que nosotros hayamos decidido. Bueno, hoy decido levantarme y arreglar todos los días mi cama, ¿verdad? Esa es una decisión, decidiste eso, pero al correr del tiempo estás cansado, estás fatigado, no tenés tiempo, y empezás a poner excusas, entonces enseguida desertás. Entonces, ¿qué pasa? No hay una disciplina, no hay un convencimiento de lo que uno se determina en hacer. Número 2, falta de motivación suficiente. Muchas veces queremos desertar y es ahí donde debemos reforzar la motivación, hacer una pausa, quedarnos, empezar a analizar la situación, por qué empezamos, hasta dónde avanzamos y dónde está la traba, para volver a determinar nuevas metas, nuevos objetivos en ese momento en donde nosotros nos damos cuenta, nos percatamos de que falta autocontrol o falta esa fuerza de voluntad. Entonces debemos reforzar la motivación y volver en el estado inicial en donde empezamos, ¿verdad?, ese proceso que hayamos elegido, y recordar por qué empezamos. Entonces reforzamos la motivación y nos trazamos nuevas metas, nuevos desafíos. Y 3, por el conflicto entre la razón y la emoción. Generalmente la razón y la emoción se contradicen, porque la razón es aquel pensamiento, ¿verdad?, que nos dice qué debemos de hacer, cómo debemos de hacer para llegar a determinada meta. Sin embargo, la emoción es muy fluctuante, es muy cambiante, depende de las circunstancias, depende del momento, depende de otras personas, depende del factor, ¿verdad?, que esté a su alcance, del entorno. Entonces hay conflicto entre ser lo que hay que ser o hacerle caso a nuestras emociones, y las emociones son cambiantes. Entonces ahí hay un conflicto, y cuando existe ese conflicto nosotros ya no sabemos cómo actuar, ya no sabemos cómo hacer. Entonces generalmente decidimos dejar lo más, o sea, dejamos, no hacemos lo más. Entonces estos podrían ser 3 de los motivos por lo cual nosotros tenemos esa falta de voluntad o fuerza de voluntad. Luego
vamos a hablar de técnicas de autocontrol. Podemos hablar de 5 técnicas de autocontrol. La primera es creer en lo que nosotros hayamos decidido. Si nos determinamos en cumplir una determinada meta, entonces nosotros debemos de reforzar eso diariamente, por qué decidimos y cuáles fueron los estímulos que nos impulsaron a poder decidir. Entonces debemos reforzar constantemente de que la decisión que hayamos nosotros tomado es la correcta y enfocarnos netamente en eso. Entonces cuando no queremos hacer algo, por ejemplo, hoy decido salir a caminar. Entonces yo decido caminar durante un mes. Entonces hay que determinar tiempo, determinar fecha, determinar todos los detalles necesarios para que nuestro cerebro pueda adquirir esa información y sea impulsado a eso. Entonces, cuando nosotros decimos por qué estamos decidiendo eso, cuál es el beneficio que voy a obtener si es que cumplo eso, entonces creer nosotros mismos en nuestras decisiones, porque si nosotros mismos no creemos en ellas, no va a haber otra persona que lo haga por nosotros. Número 2, debemos motivarnos, una motivación constante, reforzar las motivaciones, recordar por qué arrancamos, por qué empezamos, cuál fue el estímulo que nos ayudó, ¿verdad?, a que podamos decidir por eso, motivarnos constantemente y cada vez que no haya motivación, que pueda sobresalir la disciplina, o sea, que la disciplina esté ahí a la par de la motivación, porque la motivación muchas veces es movido a estímulos y cuando no hay estímulos no tenemos motivación. Entonces es ahí donde debemos de trabajar en nuestra disciplina. 3, usa las autoinstrucciones, es lo que ya mencioné. Debemos de detallar todos los indicadores, ¿verdad?, que nos van a ayudar a que podamos alcanzar la meta. Entonces usar estos autoinstrucciones para que nosotros podamos saber qué hacer. Por ejemplo, cuando vayamos a la escuela, cuando un niño grita, rompe o dice palabras malas, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Vamos a gritarle más fuerte? ¿Vamos a estirar el pelo? ¿Vamos a pegarle? No, el docente debe ser más inteligente que el niño y debe saber controlar estas emociones. Entonces, ¿qué va a hacer? Una de las autoinstrucciones podría ser contar hasta 10, ¿verdad? Te quedas callado, aquietas todo tu ser y contás hasta 10 mentalmente. Inhalás y exhalás. Esas son unas instrucciones, ¿verdad?, que vos misma podés ponerte para ciertas situaciones. Entonces, en vez de reaccionar de una manera impulsiva, que tu emoción sea el que prima, entonces vos acalmás todo tu ser y lo que va a primar después ya es la actitud correcta con la que vos tenés que reaccionar ante determinado estímulo. Luego tenemos practicar la concentración. Es muy importante esta técnica, ya que a través de la concentración nosotros logramos que nuestro cerebro se aquiete, que nuestro cerebro se quede justamente fijado en una sola información. Entonces nos está disparando para cualquier lado, o sea, las emociones no están tomando el control del ser humano, sino que el cerebro es el encargado de tomar el control y el que va a ir dirigiendo las acciones de la persona. Entonces hay un montón de técnicas en donde podemos trabajar la concentración. Por ejemplo, los que son las pinturas de mandalas, pueden usar esa técnica, el pintar, el colorear, toda la concentración justamente está fijado en cada parte de las figuras. Y por último podemos mencionar lo que es premiarnos. Cada vez que nosotros logremos premiarnos, cada vez que nosotros logremos el objetivo, entonces debemos premiarnos. No debemos de estar esperando o
pendientes de lo que otra persona puede estar diciéndonos, ¿verdad? Un halago, un regalo, una palabra de afirmación. Más bien nosotros mismas debemos de ir trabajando. Logré esta meta. Hoy ya no grito. No sé, esa sería una de las falencias que tenés. Entonces querés controlar eso. Yo ya no grito. Entonces, bueno, si yo logro esto, me voy a premiar con algo que te guste. No sé, si te gusta salir a jugar, salís a jugar. Si te gusta, no sé, un dulce, una comida, si te gusta bailar, algo que a vos te guste. Si te gusta pintar, entonces te autopremias, ¿verdad? Porque alcanzaste el objetivo que te propusiste. Y es muy importante trabajar eso con nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque en una sala de clases están, ¿verdad?, muchos niños de diferentes raíces, de diferentes familias, cada uno con una formación diferente, con pensamientos diferentes, con culturas diferentes. Y mi espacio está determinado, ¿verdad?, hasta cierto límite, y donde termina mi espacio empieza el espacio de la otra persona, y nosotros debemos de enseñarles a ellos de que cada uno debe estar en su espacio y que no deben sobrepasar. Y con estas técnicas nosotros estamos trabajando la ira, el enojo, todas esas emociones negativas en los niños que pueden producir cierto malestar en nuestra sala de clase. Y, ¿verdad?, primeramente trabajar en nosotros como docentes, porque hay muchas situaciones en las cuales vamos a pasar. Nosotros trabajamos con niños, trabajamos con padres de familia y trabajamos con compañeros de trabajo o comunidad, ¿verdad? Entonces cada uno es diferente, y si esta persona no actúa de la manera en que yo actúo, puede haber choques, ¿verdad? Si viene una mamá y te enfrenta y te dice muchas cosas, ¿verdad?, y si vos le das gusto a esa emoción que te está dando, esa ira, ese enojo, vos podés decir muchas cosas más, pero después te vas a arrepentir. Entonces es ahí donde hay que utilizar todas las técnicas que podamos conocer de autocontrol y ser serenos para que no reaccionemos de acuerdo a ese estímulo negativo que estamos teniendo. Por eso es importante conocer este concepto y trabajar en ello, porque son muy filosas, ¿verdad? Como las palabras, como yo siempre digo, muchas veces lo que sería un golpe físico duele en el momento, pero después de 1 o 2 horas ese dolor ya desaparece, ¿verdad? Sin embargo, una palabra que salga de nuestra boca que pueda herirle a la otra persona, esa palabra va a quedar marcado en la persona, va a quedar fijado, y cada vez que tenga una situación similar, ¿verdad?, a la que vivió, se va a recordar de esa palabra que haya salido de tu boca. Entonces la palabra es mucho más hiriente o duele mucho más de lo que un golpe físico. No digo que sea menos o que no importe, los dos están mal, ¿verdad? Pero generalmente si nosotros nos controlamos, agarramos, ¿verdad?, esa emoción y aquietamos lo que es esa emoción, ¿verdad?, no vamos a dañar a otras personas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros vamos a dar? Es lo que nosotros tenemos adentro. O sea, de mí va a salir solamente palabras que hay dentro de mí. Una palabra que hiere, una persona que hiere, una persona que dice malas palabras, una palabra que está hiriendo, es una persona que se siente así. Entonces debemos de cuidar, ¿verdad?, qué es lo que está dentro nuestro, porque capaz no sea esa la situación de la otra persona, pero yo estoy dando lo peor de mí cuando no soy capaz de controlar lo malo que yo pueda tener, porque no existe ni un ser humano perfecto. Todos tenemos errores y todos somos el producto de todo lo que vivimos durante toda nuestra vida. Entonces trabajemos cada día
por poder controlar esos estados, esas acciones negativas que podemos tener, y así también enseñarle a nuestros alumnos a que cada día vayan mejorando y sean unas mejores personas. Es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase.